Esto es algo un poquito sencillo lo que vamos a ver. Básicamente, ¿para qué se utiliza o más el que quiera coger este camino? ¿Para qué se va a utilizar más Python? Normalmente, para usted analizar datos, no va a tener que utilizar la herramienta como tal de Visual Studio o Anaconda, el que usted guste. ¿Por qué? Porque es un proceso que se toma su tiempo y aparte de que se toma su tiempo, si usted, por ejemplo, le piden un reporte una sola vez, no lo va a utilizar, ¿verdad? Sino que usted buscaría la manera de utilizar otras herramientas que quizás sean más fáciles, porque está codeando todo el tiempo, no es un mangú. Entonces, en ese caso, yo tomé una data que encontré en Kaggle, la página que le pasó el profesor, que tiene datos de casas. Y lo que hicimos acá es básicamente relacionar el año de venta y las condiciones de venta con su precio. ¿Para qué? Para marcar una tendencia. Se entendería que una casa, mientras más nueva es, se supone que su precio tendería a aumentar. Analizando los datos, vamos a ver si eso es así. Ya ustedes se conocen esto. Esto lo que hace es importar el archivo en el cual vamos a trabajar. Y esto te deja dicho ya que es un Excel y se le pone la extensión. Ese parámetro, me imagino que ya ustedes lo conocen también, eso simplemente te sirve para mostrar los primeros registros. Si aquí tú lo abres y le pones cierta cantidad de registros, te va a traer muchos más. O te va a traer, por ejemplo, X cantidad. Yo, a modo personal, prefiero utilizar esto. ¿Por qué utilizo el columns? Porque aquí me deja ver de forma completa todos los campos que la data tiene. También puedo ir a mi Excel y abrirlo, pero es para mostrarlo acá. ¿Por qué se hace eso? Básicamente, cuando usted empieza a trabajar con un archivo nuevo o con una data nueva que no conoce, eso le puede ocasionar, aparte de confusiones, problemas de entendimiento y demás, que los datos no salgan como usted quiere. Entonces, eso me deja a mí, por ejemplo, ver todas las variables, todas las columnas que yo voy a manejar y después que yo elija, bueno, yo quiero relacionar tal cosa con tal cosa. Entonces, esas cosas están en tal campo y están en tal campo. Entonces, así no tengo que estar viendo un grupito porque el head no te los muestra todos. Por ejemplo, aquí creo que hay como 80 y pico de columnas. No te la va a mostrar toda, te va a mostrar un grupo. Entonces, aquí sí tú la puedes ver todas. Entonces, habiendo pasado esto, bueno, ok. Este shape lo que hace es que te dice cuántas filas tú tienes, primero filas y después columnas. Entonces, aquí ese archivo de terrenos o de casa tiene 1460 filas y 82 columnas. Entonces, aquí empezamos. Esto lo que hace es, de toda esta data, de todas estas columnas, a mí no me interesan por el momento ningún tipo del resto. A mí me interesa básicamente relacionar tres cosas, que es el año de construcción, el precio en el que se está vendiendo y las condiciones. Eso, lo que sepan Python, saben que eso es un diccionario. Un diccionario no, vamos a decir una lista. Entonces, ¿qué sucede? Aquí le puse esta nota para mejor explicación. Tú tienes formas de analizar, por ejemplo, yo quiero ver el año más viejo de la construcción de la casa. Bueno, vamos a ver cuál es el año más viejo de construcción de la casa. Si lo ven en negro es porque está comentado. Ok, ¿qué fue? Data no está definido. Ok, ahora sí. Me dice que la casa más vieja se construyó en 1872. Okay, entonces,
¿Y cuál sería la más, por así decirlo, la que se remodeló más recientemente? Vamos a verlo acá. La que más recientemente se remodeló es ahí que dice Year Remo. Eso es la remodelación de la casa, fue en 2010. Esos son métodos que permiten jugar con un campo de valores. Te da el mayor, el menor, la media, lo que tú necesites de esos valores que están ahí. O puedes usar un describe. El describe básicamente lo que hace es que te tira todo, mínimo, máximo, promedio, etcétera. Te lo tira todo para que tú elijas quizás lo que te interese. Entonces, aquí se usa una variable para que para entonces crear unos parámetros específicos de lo que tú necesitas. Entonces, aquí yo digo, la variable se llama filtro. ¿Y a qué va a ser igual? Al data frame que ya hice aquí. Ese data frame, ¿qué es lo que tiene? El año de construcción, el precio de venta y las condiciones de venta. Entonces aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Yo tomé ese archivo. Como ya yo limpié mi data, por ejemplo, no tengo las 82 columnas que tengo arriba, sino que ya aquí solamente me interesan 3 y esto es lo que yo quiero, lo que yo quiero colocar. Entonces, agarro acá y lo salvo. Con esto, tú puedes salvar ese data frame, por ejemplo, que tú tienes aquí, que vendría siendo solamente estos 3 campos, tú lo guardas. Si nos vamos, por ejemplo, a Excel, voy a mostrarle el campo, cómo se guarda. ¿Cómo fue el nombre? Proyecto. Este. Con eso simple, ya yo limpié toda mi data y conseguí lo que a mí me interesaba. Como la data no trajo campos NA ocultos, etcétera, que son campos, por ejemplo, que están desconocidos, no hubo que aplicar más nada. Pero aquí, por ejemplo, imagínense que usted tiene que limpiar una data de forma recurrente. Es un fastidio comenzar a quitar todos esos campos a mano. Ya ahí no es necesario. Entonces, básicamente va a mostrarle algo más. Se puede ir viendo más o menos cómo va a quedar la data, dependiendo de lo que a usted le interese. Por ejemplo, a mí me interesó ver, ok, déjame ver una distribución de los precios de venta, tomando en cuenta el año de construcción y las condiciones. Voy a correr esto. So, básicamente lo que va a hacer es que me va a mostrar una gráfica, pero cuando tú tienes demasiados datos, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un enorme volumen de datos, a mí en lo particular no me gusta cómo se grafica aquí, pero te da una idea. Deje que eso cargue un momento. Lo que yo hago está filtrado y que pude pasarlo, por ejemplo, a un Excel, es que se utiliza Power BI o Tableau, el que a ustedes les caiga mejor, pero normalmente casi todas las empresas les gusta Power BI por el tema de la conexión remota y que todo el mundo puede ver el mismo archivo, el mismo informe, etcétera. De aquí a mañana eso cargará. Dime, Mijares. Todos esos puntos que tú estás mostrando y de la clase que estamos realizando, la clase número 3, todo eso se puede hacer en Power BI también. En eso de combinar, crear una columna nueva, No, claro, Mejares, se puede hacer. combinarlo. Es más como más, en realidad es más fácil porque no hay que interpretar código, nada más hay que
O de poder hacerse no solamente en Power BI, sino vamos a eso, tú lo puedes hacer en Tableau, tú lo puedes hacer en Azure, tú lo puedes hacer en Qt, en Qt. O sea, hay muchísimas herramientas que te van a permitir. Sí, pero Y, Tableau es también, es más open source. por eso es lo que te digo, o sea, tú vas Ujú. a poder hacerlo hasta en Linux. O sea, yo agarro Linux ahora mismo y te transformo lo mismo que estoy haciendo acá antes, tú lo haces en Linux. Ahora bien, es un tema de orientación, como dice Christopher. O sea, el objetivo de Power BI es mostrar datos. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la clase de visualización, yo le voy a indicar, le voy indicando el por qué en algunas ocasiones no nos conviene utilizar Power BI para el tema de la transformación de datos, porque esa no es su función principal, es una herramienta de visualización. Entonces, muchas veces, y más ustedes como ingenieros, ustedes como ingenieros siempre tienen que ser curiosos con las herramientas y decir, ok, para un tema de transformación de datos, Python va a ser excelente hasta cierto punto. Porque ya cuando estamos hablando de millones de bases de datos muy enormes, de millones de datos, bueno, ahí tú tienes un Spark, ahí tú tienes una herramienta como Databricks. Incluso hay un nuevo, vamos a poner un nuevo, vamos a llamarle lenguaje, se llama Delta, para temas de trabajar también procesamiento de datos, que es sumamente increíble. O sea, exactamente, cuando tú trabajas con Scala y Spark, mírame, eso es otro level. Le voy a mostrar algo acá, le voy a mostrar algo de luego Pero de eso Scala y Spark. mayormente, Ajá. eso es lo que utilizan más. Y lo están utilizando también en la nube, en esos servicios en la nube, como Amazon Web Service, en el mismo Azure que Cada tiene uno tiene, la Tabline. sí, cada uno tiene su herramienta Claro. particular. Pero siempre es bueno uno saber, ok, cuando se trata de transformaciones de datos, para yo tener un tema de eficiencia, ¿dónde me conviene realizarlo? Incluso el mismo SQL, muchas veces me conviene hacer transformaciones allá, utilizando el Transaction SQL que yo traigo a Power BI. O sea, ya traer la data transformada para un tema de agilizar, porque ustedes saben que estos temas de minería, en la actualidad, anteriormente quizás usted tenía menos datos y quizás las operaciones de mercado de marketing eran más lentas. Pero ustedes saben que hoy en día la gente quiere tomar decisiones minuto a minuto. O sea, yo tengo un plan para esta semana y quizás según la tendencia ya lo tengo que cambiar porque la competencia se me está yendo adelante y lo que estoy haciendo no me está funcionando. Entonces yo necesito hacer ese tipo de proyecciones para saber si la competencia me está funcionando o si mis ventas me están funcionando o no. Y por eso yo necesito la rapidez. Y yo siempre tengo que saber de todas las herramientas que yo tengo, porque eso es la Big Data. La Big Data lo que es un sinnúmero de herramientas para yo poder manipular datos masivos de la manera más rápida posible. Y por eso te decía, sí, Power BI te va a hacer todo, el proceso ETL completo, desde la extracción, la transformación y la carga. Pero cuando yo te digo transformación, particularmente a mí, no me gusta hacerlo tanto en Power BI, el tema de la lentitud. Dígame antes. Escúchame que la luz me la hizo y se fue. No, lo que le iba a comentar es que Power BI también tiene una desventaja y es, por ejemplo, nosotros en el trabajo teníamos un dashboard general de las actividades de todo el departamento que en gran medida dependíamos de él para presentar ciertas informaciones que la gerencia solicitaba. Pero nos descubrimos de mala forma que Power BI tiene un límite de la data que puede almacenar actualizando el mismo dashboard. Por ejemplo, él tenía 3 años almacenando datos y llegó un punto en que simplemente llegó al límite y ya, se acabó ahí, no me actualizó más nunca. Es Ahí, otro punto. ahí lo que no va. Al Power BI ser licenciado, tenemos el Power BI Premium, pero llega un punto. Miren, eso le pasó recientemente a una empresa. Ellos son muy buenos a nivel de desarrollo de Power BI, muy buenos, la voy a que decirle. Pero a nivel de ingeniería de datos, vamos a decirlo así, dejaron mucho que desear. Cuando llegan a una empresa que yo estoy, con la solución de Power BI, yo lo vi muy bien, perfecto. Se quería subcontratar. Pero cuando ellos me presentan el proyecto, como lo van a entregar, prácticamente yo no se lo recibí. ¿En qué sentido? Lo primero es
como trabajaron las fuentes de datos. No tenían de una manera homologada, no tenían un data warehouse, la tenían como muy regada, como si fueran, en cada departamento, vamos a llamarle un data smart, en cada departamento tenía su propio un data smart, pero eso no es lo que me convenía para el tema del proyecto porque era muy grande. Ahora bien, utilizaron Power BI para importar toda la data. Yo le hice mi planteamiento. Ellos me sumaron un punto a mí, para que ustedes tengan una idea. Me convino que ellos vinieran y la empresa le comprara la solución como quiera. Porque entonces yo, en una exposición que hice allá, de por qué el proyecto, que como ellos lo estaban planteando, a los par de meses no iba a funcionar, por un tema de cómo ahora mismo estamos manejando 700 millones de registros, ahora mismo, actualizando, diario se actualizan, y si la data cada vez va a ir creciendo. Entonces yo le hice un promedio, que en los próximos 4 meses, esa data que me estaba cargando en 15 minutos, iba a durar 2 o 3 horas para actualizar. Aparte de que en la parte web, que eso es lo interesante de Power BI, que luego hablaremos de eso, esa es la parte chula, de que yo automatizo esa actualización, que yo no tengo que estar manualmente haciéndolo. Ellos estaban contentos porque se hacía automático, por luego, a pasar el tiempo, la parte web no te soportaba subirte esa cantidad de data. Y fue por la forma desde el diseño, vamos a hacerlo así, del data model, del modelo de datos, que también no se preocupen que hablaremos de eso en la clase de Power BI, desde el modelo de datos, que lo hicieron mal, y la mayoría de transformaciones también la hicieron en Power BI. O sea, cada vez que van a cargar la data, como hacen un import query, van a cargar toda la data de la base de datos. Y luego van a hacer las transformaciones. Cada vez que tú vengas a cargar el reporte, actualizarlo, te va a ejecutar todos esos pasos que tú hiciste a Power BI, lo va a ejecutar de nuevo. Ahora mismo está tardando 2.5 horas para cargar. O sea, un dolor de cabeza, porque se suponía que operaciones quería tomar decisiones de su día a día. Cuando yo llegara al otro día, que ya a las 8 de la mañana, o sea, cuando abriera el reporte, yo tener mi información ahí. Pues fíjense que después que se pagó todo el dinero del mundo, eso no se pudo. Pero ahora, obviamente, como ellos se dieron cuenta que yo tenía la razón, ¿verdad? Quisieron venir vamos a arreglarlo. Yo le dije, no, arreglarlo no, yo te cotizo esa parte para yo trabajar ese proyecto, porque ese proyecto lo hizo una empresa externa. Así de simple. Ahora estoy trabajando en la cotización de ese proyecto por lo mismo, de que es saber utilizar la herramienta. Mira, un proyecto como ese fácilmente, si no lo hago en Python por las transformaciones, porque ahora mismo una base de datos tampoco no es que es tan grande, pues tiene 70 gigas. Pero si las tablas yo debería utilizar hasta para yo guardar las tablas. Si ya yo estoy hablando de 1 millón de datos, ya yo puedo comenzar a ver temas de particiones en algunas tablas por fechas. ¿Para qué? Porque ahí se trabaja mucho con fechas por trimestres. Entonces eso me pudiese ayudar a mí también a que cuando me vayan a hacer una consulta, yo optimizar todos esos recursos. Por eso es que se le dice que el ingeniero de datos o minero de datos tiene que ser bueno en SQL, por decirte algo. Porque no es SQL, te menciono base de datos en general. Te menciono SQL porque la mayoría de datos van a ser transaccionales, análisis financieros. Bueno, tú vas a tener que saber meter mano ahí con SQL. Y tú vas a tener que saber hacer un data warehouse. Pero no se preocupen que luego también les mostraré el tema ese de data warehouse y cómo crear uno. Que por eso voy a mandar la máquina virtual para trabajar algunas cositas. Y voy a mostrar también temas de Azure para que ustedes vean más o menos cómo trabaja y vayan teniendo la idea ya. Pero bien, continuamos con Dantes. Gracias, profesor. Entonces, miren, excúsenme por la tardanza, como le digo, se me fue la luz. Entonces, fíjese aquí cómo Python ya me crea la gráfica. Esa estructura, básicamente lo que está es tomando de esta librería Matplotlib, está tomando unos métodos los cuales me permiten graficar, pero, reitero, se ve fea. Entonces, cuando uno tiene una gran cantidad de datos, especialmente en este caso yo tomé los años, no es recomendable utilizar ese tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque en esa línea negra que no se distingue nada, ahí están los años y están ordenados de forma ascendente. Ahora bien, yo puedo determinar algo de aquí. Si estas son las casas más viejas, en este punto de aquí, ¿por qué hay unas casas que están tan caras, pero entonces, según van pasando los años, van bajando de nuevo? O sea,
se supone que la línea debería ir todo el tiempo hacia arriba. ¿Por qué entonces aquí esta línea, o sea, las casas que están en este intervalo de tiempo tienen más valor? Ahí podríamos empezar a evaluar otras condiciones, como si tiene piscina, los vecinos que tiene, si tiene carretera, si tiene supermercados, etcétera, cerca. Todas esas cosas influyen obviamente en el precio de venta. Lo vamos a ver ahora cómo se hace en Power BI de forma rápida. Anoche hubieron algunos del equipo que me preguntaron que cómo se juntaban dos campos. Mírenlo acá, que les dije que les iba a explicar. Lo primero es que se va a tomar las variables, ¿verdad? Se le va a asignar, por así decirlo, el nombre que va a tener el campo, y esa variable se va a igualar ¿a qué? A los datos que ya estamos sacando de aquí. Fíjense que ya yo tengo mi variable data declarada diciéndole lo que tiene dentro. Entonces, aquí yo le digo, de data, selecciona el campo condición de venta más un string vacío. Entonces, más de data, seleccioname también los vecinos. Entonces, para probar que todo funciona, tenemos dos métodos. Yo lo mandé para Excel, o podemos agarrar y tirar una lista. Lo voy a mostrar en Excel porque es más entendible. Sí, es decir. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Fíjense aquí en Excel cómo me sale. El campo, como le dije, la condición de venta, que es normal, y entonces el campo de vecinos me pone coma y los vecinos que tiene. O sea, esta casa tiene una condición de venta normal y tiene de vecino a los Mitchells. Así se pueden juntar dos campos. También, como yo les decía, para la materia obviamente va a haber que hacerlo como el profesor indique, pero para los datos hay que ser tigre. Y no lo digo relajando, para los datos hay que ser tigre. Hay veces que los datos no salen como uno lo quiere, donde uno lo quiere, etcétera. Entonces, en esas situaciones, lo que hay que hacer es saber crearlo. Yo en mi cabeza, porque yo no había visto la tarea esta noche, yo dije, bueno, ¿qué yo hubiese hecho en mi trabajo? Esto. Vamos a decir que yo quiero ligar esto. ¿Con qué? Con esto. No, esto con esto. Simple. Lo quiero para todo el mundo. ¡Pap! Ahí está ya mi campo creado. Eso me lo devuelvo para atrás para un dataset en Python y ya, resolví mi vida. La idea de eso es que tú puedas crear datos donde no lo hay y te pueda simplificar a veces la vida, porque hay veces que Python da errores que tú no sabes cómo solucionar y tiene al jefe tuyo esperándote atrás, güey, entrégame tal cosa, y hay que resolver rápido. Pero esa es la idea. Entonces, mírenlo aquí. Ahí ya ustedes pueden ver cómo se juntaron los dos campos. Vamos a salir de aquí y entonces voy a mostrar ya como paso final lo que uno termina haciendo ya después que uno transformó los datos, los depuró, seleccionó los datos que necesitaba y todo lo demás. El paso final en la minería es presentarle a tu jefe lo que tú hiciste. Porque eso, imagínate, si se queda ahí no hicimos nada. Entonces, vamos a ver cómo se ven esos datos al final en Power BI. Que Power BI tiene dos maneras de funcionar para la presentación de datos. O tú pasas toda la data directa y la transformas, como estaban diciendo Mijares y el profesor, lo pasas directo a Power BI, o tú primero haces una depuración
por sistemas alternos, sea Python, sea Excel o sea cualquier otro sistema que tú tengas, y le pasas a Power BI ya los datos colados. ¿Por qué es mejor hacerlo así? O sea, pasarle a Power BI ya lo que tú vas a necesitar. Número uno, la herramienta de Power Pivot no todo el mundo la sabe utilizar. Y aparte de que no todo el mundo la sabe utilizar, como les digo, Power BI tiene cierta desventaja que te puede hacer daño al momento de analizar datos. También se pueden crear los data frames ahí también en Python. Exacto. O sea, a Power BI, mientras ustedes puedan, pasen los datos colados. No le pasen datos enteros para transformarlo allá. Ahora, si ya no hay de otra, pues ni modo. Power BI es muy bueno a la hora de tú importar esos servicios en la nube. Entonces, ya aquí, obviamente, quizá ya casi todo el mundo conozca esta herramienta. Fíjese que aquí me dice que si le quiero pasar un query de R o de Python, porque Power BI lo soporta a los dos. Yo, dentro de mi experiencia personal, ¿por qué no paso eso directo para acá? Porque a mí me gusta utilizar lo que se le conoce como un pivote. Me gusta, por ejemplo, alimenta tal fuente de datos con una interfaz que sea más fácil de utilizar que directamente la de Power BI, porque Power BI es extremadamente interactivo, pero no tiene una, por así decirlo, una libertad igual a la de Excel para ciertas cosas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo primero paso los datos para Excel, que lo uso casi para todo. Entonces, si necesito transformar algo más, lo hago directamente en Excel. ¿Por qué? Porque esto es ñoñísimo. Si de casualidad usted agarró y le cambió un campo o lo que sea, Power BI no entiende que se le cambió ese campo y te da 30 errores y deja de actualizarse y eso es un desastre. Aquí permiso, también es verdad lo que usted dice, porque cuando uno hace cambio en Excel y comienza a cambiar los títulos, a ponerle subtítulos, ya en Power BI te da un error grandísimo. Uno tiene que también limpiarlo también en Excel para después limpiarlo en Power BI. Porque te tiran muchos campos nulo y muy regado. A mí no me pasa eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo cogí cabeza. Había un informe que había que presentarle no al gerente, sino al director del área. Y hubo uno que dio la sugerencia, cámbiale ese campo por tal cosa. Y yo, ok. Entendía que Power BI lo iba a entender. Ay, mi hijo, se dañó todo. Y cuando ese hombre vio que eso no actualizaba, arréglenme eso, pero ya, que tengo que presentarlo. Y yo andé el DH. Bórrate la columna. Oh, papá, óyeme, casi un día duramos buscando cómo arreglar eso. Hay que ser tigre. Porque la sintaxis de Power Pivot no se parece, es programación, pero no mangú. Yo le dije, pues bueno, está bien, cogí cabeza. Yo agarro, a partir de ahí es que yo agarro y hago esa manipulación. Entonces, vamos a ver aquí. Ese reporte que ustedes vieron allá, fíjese lo que tiene los mismos campos que habíamos seleccionado en el query de Python, ¿verdad? Aquí tenemos año de venta, tenemos precio de venta y tenemos las condiciones de venta. Esto acá, cuando el profesor le habla de la transformación, es porque usted puede agarrar, por ejemplo, ese tipo de datos aquí y decirle, bueno, este tipo de datos va a ser un número, este tipo de datos va a ser un texto, por ejemplo, mírenlo aquí arriba, el formato, ¿qué es esto? Yo puedo agarrar y cambiárselo, pero no es la cosa más recomendable del mundo hacer si no es necesario. Si es posible, transforme su dato en otro lado y páselo a Power BI, listo. Porque esos tipos de datos acá, si cambió cualquier cosita, da un error de hecho. Entonces, por ejemplo, el error que me estaba dando anoche, porque se me olvidó cambiarlo directamente desde Excel, es que este yearbold estaba como si fuese un número normal. Entonces, al ser un número normal, no tenía cómo hacer la comparación de el año de construcción versus el precio de venta, porque lo que estaba tomando era 2 strings. Entonces, eso sí,
Te lo puedes convertir ahí mismo. Sí, yo lo conversé, eso fue lo que hice. Dije, bueno, ok, porque esto es una cosa de prueba, pero imagínate tú que en tu trabajo donde te van a arrancar la cabeza si algo sale mal. Ahí mismo tú puedes combinar dos columnas ahí mismo. Tú creas una nueva columna y extraes esas dos columnas ahí mismo y la combinas. Exacto. Depende de cómo tú lo dice, quieras. Pero Si tú ¿con quieres, campo calculado o en Excel? No, ahí mismo, en Power BI, ahí mismo. Donde tú mismo estabas en transformación. Sí, el campo calculado. Eso es facilísimo, pero hay que saber cómo la persona lo quiere, porque si tú vas a transformar dos columnas, o sea, nombre y apellido, hay empresas que quieren el apellido primero que el nombre. Entonces eso se le pasan de limitadores. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, fuertes. Hay un último detalle que yo quiero mostrarles ya casi para terminar. ¿Ustedes se acuerdan que vimos aquí que, por así decirlo, por llamarle de una manera, la kurtosis estaba disparada en un punto? Aquí ya encontramos el punto. ¿Cuál es? Mire cómo la casa del 2006 tienen una mayor apreciación de venta frente incluso a las del 2010 que están más recientes porque esta casa se construyó ese año. ¿Por qué? Oferta y demanda. Estas casas parece que tienen características que a los clientes les llama más la atención. Entonces, ya ahí usted tiene un resumen de datos. Si, por ejemplo, le preguntan, bueno, ¿cuáles son las casas mejores valoradas? Ok, las mejores valoradas son las del 2006. ¿Y por qué? Ya ahí usted se puede hacer 800 preguntas, que si tiene piscina, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si tiene luz, que si no se ha quemado, etcétera. Entonces, aquí tengo otro pequeño modelo ya de información en el cual es la comparación por el tipo de venta, o sea, las condiciones que tiene para venderse la casa. Aquí, por ejemplo, dice que los que tienen una condición de venta normal son las que mayor precio de venta tienen. Y, por ejemplo, las que solamente se van a vender hacia una familia son las que menor precio tienen. Ahora, fíjese que aquí, cuando usted selecciona cualquiera de estos elementos, estos también cambian porque están todos relacionados en la misma hoja. También los que conocen de base de datos saben que tú puedes relacionar una tabla de una base de datos con otra y Power BI funciona exactamente igual. Déjenme mostrarle brevemente a qué me estoy refiriendo con eso. Es lo que se le conoce como llave primaria, llave foránea, etc. Entonces aquí tenemos, esto es un servidor de SQL Workbench, en lo que ustedes ya lo habrán visto. Esto es para un proyecto que estamos desarrollando en el seminario de proyecto 2. Entonces, Elvin, también a veces Power BI te relaciona a la tabla que son como más conocidas. Por ejemplo, cuando si el Power BI a veces detecta cuando una tabla y otra tabla tienen el mismo tipo de nombre, como se relacionan. Por ejemplo, hay veces que una tabla tiene una columna de ID y la otra tiene otra columna de ID y a veces se relacionan. Entonces hay a veces que hay que mirar la relación en Power BI para que no te ocasione un daño, a ver si está correcta o no. Exacto. Sí, pero yo prefiero ponerle su llavecita ahí y saber lo que estoy poniendo y no que esa vaina me haga un tollo. A preferencia, ¿tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, mira aquí. Aquí yo estoy haciendo un select simple de una tabla, ¿verdad? Yo estoy diciendo que de la tabla cita me traiga todos los campos. Entonces, aquí en la cita, esto es lo que tiene el ID de la cita, la fecha en la que el cliente generó la cita, la hora en la que el cliente dijo que iba a ir. ¿Y qué es esto? Usuario ID. Esa es su llave foránea. Entonces, ¿qué hace? Si yo muevo esto, por ejemplo, para Power BI y muevo la tabla de usuario, que por ejemplo, aquí en la tabla punto servicios, punto usuarios. La tabla usuario, fíjense que es el ID 2. Entonces, si yo moviese eso para Power BI, él hace una relación completa
y dice, ok, ese usuario es Elvin Medina y o en este caso le puse ese nombre ahí de cosa. Elvin es el usuario número 2 y entonces ¿qué Elvin se está haciendo? Elvin está, por ejemplo, agendado que va a ir a la cita tal a tal hora. Eso es lo que se conoce como normalización. Y si usted puede hacerlo, es muy útil pasarle a Power BI los datos colados de esa manera. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo por el momento. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración que alguien quiera saber sobre el ETL, Power BI, Excel, Pandas, Matplotlib, Muy bien, Dante. SQL? Miren, eso que, para que ustedes vieran ahí que fue muy bueno el ejemplo de Dantes, cómo todo se integró. O sea, al final, todas las herramientas, como si fueran un equipo de trabajo, se unieron para luego darte la solución ya de manera gráfica. O sea, fíjense en que la parte final representó los datos fue con Power BI. O sea, ¿qué significa eso? Que en cada una de las herramientas yo puedo trabajar lo que yo necesito. Puedo hacer una parte en SQL, puedo hacer una parte en Excel, puedo hacer una parte utilizando Python, utilizando diferentes librerías. Miren, el mismo Matplotlib, fíjense que él utiliza Matplotlib para graficar. Ahora bien, tú puedes lograr gráficos nivel Dios a nivel de Python, pero el esfuerzo que tú tienes que hacer para lograr esos gráficos no vale la pena. Si tú dices, no, pero espérate, yo mejor conecto esta data una vez transformada y la llevo allá a Power BI. Ahora, cuando tú estás trabajando con ciencia de datos, muchas veces tú lo graficas ahí mismo. ¿Por qué? Porque tú quieres ver tú no vas a querer estar conectando y actualizando Power BI porque vas a perder más tiempo que tú ir al mismo tiempo que tú vas trabajando ciencia de datos, que mayormente para predicciones. Tú quieres ir viendo lo que va sucediendo con la data en el notebook que tú estás trabajando. Por eso, para que ustedes tengan idea de que todas las herramientas al final se van a integrar a una solución. Yo no me puedo casar con una. Yo tengo que tratar de buscar, ok, cuál es la que me va a funcionar para tal cosa, la que me funciona mejor. Entonces ahí ejecutar e implementar lo que usted necesite. De eso es que se trata la minería de datos. O sea, eso es minería. O sea, cuando usted le hablan de minería, cuando le hablan del proceso de data mining, si le hablan de un proceso, la primera parte, como mencionaba antes, es identificar los datos. Ahora, para yo identificar los datos, fíjense que él seleccionó lo que necesitaba. O sea, ¿cuáles son los datos que yo necesito? Y ese es el problema que tenemos con la mayoría de dataset, que ustedes vienen y cargan los datos. Y lo cargan de manera masiva. Y yo tengo un Excel que tiene 1000 columnas. Pero usted para más fácil cargó las 1000 columnas. No, yo tengo que saber lo que yo necesito. Por eso yo, en una de las clases yo mencionaba que yo tengo que tener conocimiento. Cuando voy a presentar, vamos a decirlo así, un dashboard, usted va a tener que investigar la problemática a resolver. Si es de finanzas, usted va a tener que saber por lo menos los cálculos financieros. Porque ¿cómo usted va a presentar algo si usted no sabe lo que el cliente quiere que usted le presente? O sea, se van a dar situaciones. Una de las cosas más difíciles, por ejemplo, es analizar datos médicos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener conocimiento de esos datos médicos o auxiliarse de un doctor para que le vaya ayudando a usted cómo yo voy a poner esos datos médicos. O sea, son muchas cosas que usted tiene que ir tomando en cuenta, que no la puede pasar por alto. O sea, eso es así. Creo que Reini iba a decir algo. Sí, profe. Con respecto a eso que usted menciona, ¿se escucha, verdad? Sí, sí. Sí, con respecto a eso que usted menciona, de que uno debe de saber qué es lo que uno está buscando. Y se puede reducir a la clase que usted puso, a la tarea número 3. Que, por ejemplo, piden en un punto cambiar, por ejemplo, sustituir, el punto 2 dice sustituir la palabra o el string female, que es femenino, por el valor 0 y el masculino por el valor de 1. Entonces, uno lo que hace es una selección. Es una pregunta, o sea, uno debe hacer una selección solamente de ese campo, del campo de la columna sexo. En ese caso, tú seleccionas sexo para trabajar, porque esa es la columna que tú quieres transformar. Exacto. O sea, del dataset, sabe que tú le puedes indicar, recuerden que mediante los corchetes, yo le indico qué columna yo quiero transformar. Entonces tú dices, bueno, del dataset yo quiero tal campo y le voy a hacer un replace por tal cosa, en ese caso. Dantes, ¿te iba a decir algo también?
Si usted me permite mostrarle el ejemplo, o sea, lo hice para que al que tenga duda lo vea. Tengo que ver si la tarea no cerró. Yo creo que No, está no lista. cerró. No, no ha cerrado todavía. O sea, eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se preocupen que vamos a ver el ejercicio completo. Uno de ustedes lo va a presentar. Ah, pues está bien. Mijares, siempre va a ser así. Cuando yo le ponga tareas prácticas en la siguiente clase, uno de ustedes lo que lograron hacer y con mis comentarios, ¿verdad? Para que todo el mundo la deje quede con duda. Dime si algo, Mijares. No, está bien, todo perfecto. Ah, ok. Yo quería, si no aporte, pero ya usted lo hizo. Ah, bueno. Bien, y yo me pregunté lo mismo, profe, porque yo tengo la duda con un punto. ¿En qué punto tiene la duda? El número 10, que es para sumar la cantidad de hombres y mujeres, los pagos. Yo, o sea, no, porque yo sí extraje las columnas, pero no encontré cómo sumarlas, porque me daba error. ¿Cómo sumar las columnas? O sea, la pregunta es, ¿cuánto pagaron en total los hombres y cuánto pagaron en total las mujeres? Entonces yo lo que extraje fue, en otra columna, creé una columna y extraje todos los femeninos. Pero entonces cuando con los precios ahí me daba un error. Realmente tú lo puedes hacer en el mismo dataset. Lo único que tienes que hacer es filtrar. Ustedes recuerdan que yo, en una de las clases, la clase antepasada, yo le hablaba de cómo yo filtraba algunas columnas cuando yo quería conseguir algo. O sea, usted puede filtrar haciendo un subset de la misma columna. Yo filtro, le digo que quiero tal sexo y luego le hago la operación. O sea, yo creo que en la clase yo lo mostré. Cómo tú filtrabas para tú conseguir lo que tú necesites para... Y también le voy a mandar un link más tarde sobre .lot y .ai. También te permite filtrar lo que tú quieras para poder hacer operaciones. Gabriel. También se podrían agrupar los datos como son simplemente masculino y femenino, agruparlo y hacerle un zoom también. Y hacer un zoom también. O sea, hay varias formas. Esa es una también. Creo que Dantes también iba a decir algo. Sí, aportando lo que dice Gabriel, la otra solución, por lo menos lo que yo voy a hacer es una tabla dinámica. Hay un método que se llama Pivot Table, justamente. También con Pivot Table. Pivot Table es lo mismo que Group By, pero más óptimo. Porque exacto, agarra y te lo va a agrupar para tú hacer más, como ponerme una columna de valores, una tabla, una columna indexada. Es más chulería. Pero Pivot Table también es un método que usted lo puede verificar para lograr ese punto también. Pues nada, profe, entonces espero el link para verificar mejor. Pero también tú puedes ver el link de la clase pasada, bueno, la clase que yo di la pasada, que también yo muestro cómo filtramos ahí. Yo mandé 2 videos, una clase dada por mí también de transformación de datos, que te explico diferentes métodos también ahí de transformaciones. Que yo le dije, miren, si ustedes ven la tarea se le va a hacer fácil hacerlo porque hay muchas cosas de la tarea que yo le explico ahí. Y también la clase pasada, el video de la clase pasada, también te hablo ahí del tema de la manipulación. Que con esos 2 videos no le puede dar problema nada por usted solucionarlo. O sea, por lo menos para hacer la tarea no debe haber problema. Bien. Miren, voy a compartir algo breve acá. Porque yo puse una tareita, ¿verdad? Yo puse una tareita donde le habla por eso lo vamos a comentar más en la clase siguiente. El tema, eso lo podemos hablar en la clase siguiente. ¿En qué sentido? Yo le puse, mire, que vamos a hacer un debate de eso, vamos a hacer un debate. A mí me gustan mucho los debates. A veces, bueno, si fuera presencial la clase, yo les garantizo a ustedes que yo hubiese dividido el curso en 2 y les digo, mira, ustedes van a investigar sobre la base de datos SQL, ustedes sobre una SQL. Tienen que demostrarme y convencerme o venderme ese producto a mí si yo soy su cliente. Se da bien interesante ese tipo de temas, pero en la virtualidad como que se complica un poquito más. Pero sí, la tarea que yo le puse para que ustedes vengan ya preparados, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esas 2 bases de datos donde ustedes son los que van a hablarme de cada una de ellas, de esa tarea. ¿Por qué? Porque en la actualidad, vuelvo y le digo, ya tenemos demasiadas soluciones. Ya como yo le he comentado en algunas clases, el how to, cómo yo lo hago. Bueno, usted tiene un curso de YouTube, usted lo busca cómo hacerlo. Ahora, usted sabe qué hacer. Ha tomado más importancia que nunca.
porque se ha dado cuenta, ok, yo tengo muchas soluciones, muchas herramientas, por alguna razón existen tantos tipos de datos. Dentro de todos esos tipos de datos, usted sabe muy bien, dependiendo de la solución, cuál te conviene y cuál no. Porque en estructura de datos ustedes le dijeron, claro, mira, no es lo mismo en una operación que me dé el mismo resultado que un flotante con entero. El costo computacional no es el mismo, entonces aquí es igual. Si usted tiene algo que se llama ecosistema Hadoop, ¿qué te trae el ecosistema Hadoop? Como su nombre indica, es un ecosistema de herramientas que te van a facilitar el proceso ETL. Ahora, ¿qué pasa con este famoso ecosistema? Antes de hablar del ecosistema Hadoop, hay que mencionarle la ley de Moore, lo que es un nodo, lo que es un RAP, lo que es un cluster. Habría que mencionar lo que son los sistemas distribuidos. O sea, usted recuerda la ley de Moore que fue en los 60, que habló Gordon Moore sobre eso. ¿Qué te hablaba del tema de la velocidad del procesador? O el poder de procesamiento que se iba a ir duplicando, ¿verdad? Se iba a ir duplicando. Ahora, luego usted tenía lo que era un nodo. ¿Qué viene siendo un nodo? Si nos vamos acá, este viene siendo un nodo. Equipo físico que posee sus propios componentes, hardware y software. Pero luego usted tenía un rack, que es este de aquí. Ya el rack se componía o se compone de un conjunto de 1 a n nodos. O sea, todavía yo voy a tener mayor procesamiento. O sea, estos están localizados en una misma red, pero yo voy a tener mayor procesamiento. Y luego, cuando usted esté hablando cuando usted vaya a hablar de Spark, cuando usted vaya a hablar de Hadoop, casi siempre te van a estar hablando de cluster. Ahora, fíjense ahora el poder de los clusters. Un cluster. Primero se crea un clúster, profesor. ¿Cómo fue? Primero se crea un clúster. No. La unidad mínima viene siendo el nodo. Luego tú tienes los rack y luego el conjunto de rack te forman los clusters. El conjunto de rack te van a conformar los clusters. Ahora, ahí viene también el tema de los sistemas distribuidos. Cuando usted habla de Hadoop, Hadoop viene para trabajar con dos conceptos. El sistema distribuido es uno de ellos. Y otro tema interesante, el paralelismo. O sea, ¿por qué Hadoop te va a tener ahí dentro de su componente que te va a trabajar con HDFS, que te va a trabajar con MapReduce? Que en una clase que tenemos de práctica vamos a ir desglosando cada concepto para que no simplemente se quede en teoría. Ahora, ¿qué viene siendo ese Hadoop? Como dice, Hadoop, por lo tanto, es un frontend de software libre que permite escribir y ejecutar aplicaciones en sistemas distribuidos para procesar, fíjense la palabra sistemas distribuidos. ¿A eso qué se refiere? Sistemas distribuidos. ¿A qué se refiere con sistemas distribuidos? Un conjunto de ordenadores o nodos separados físicamente, pero están conectados entre sí. O sea, están conectados entre sí porque se encuentran, como yo mencioné, dentro de una misma red de comunicación. Cada uno de estos equipos, por eso que les mencionaba a esto de aquí del nodo, como yo mencioné del nodo, cada uno de esos equipos posee sus componentes de hardware y software de manera independiente. O sea, pero luego, fíjense que acá, ya ese nodo que se convirtió en rack, esos rack que lo convirtió en clusters, usted como programador, usted lo percibe como si fuera un solo sistema. O sea, eso es transparente para usted, pero el poder que te da de yo tener la data distribuida de esta manera, cada uno haciendo su procesamiento de manera individual, obviamente te va a dar el poder que tú necesitas para trabajar con grandes cantidades de datos. Es decir, que también acá usted tiene una solución para cuando, fíjense acá, dice, está diseñado para escalar de servicios individuales a miles de máquinas, cada una con el procesamiento y el almacenamiento local. Miren lo interesante. Que esto no es de ahora. Miren, hay varios proyectos. Hay un proyecto de Lucene, hay un proyecto de Notch. El de Lucene era de JavaScript. Déjame escribirle el nombre acá. Tenían uno que se llama, así ahí me tomó este Lucene, que era un proyecto de Java orientado a la búsqueda e indexación de texto.
y mayormente se utilizó para el tema de motores de búsquedas. ¿Por qué? Porque era capaz de procesar millones de documentos al mismo tiempo. Ahora, cualquier aplicación que usted necesite que requiere indexación y búsqueda de textos complejos, bueno, usted utiliza Lucene. Luego usted tenía Notch, que viene siendo una extensión de Lucene. ¿Por qué? Porque este te permite construir un motor de búsqueda web. Ahora, es como si fuera con las distribuciones de Linux que tenían a Unix como su núcleo. Viene siendo la misma historia. Notch viene teniendo Lucene como su núcleo. Ahora, la idea de esto es procesar millones de páginas web y yo extraer toda la data que tengo ahí, como lo hace Google, ¿verdad? Que incluso Google tiene parte de la historia. Porque es interesante. ¿Por qué Google tiene parte de la historia? Señores, Google en el 2004 liberó el Google File System. Y ese Google File System, GFS, Google File System, viene siendo, y también liberó y el framework de MapReduce, vamos a ponerlo aquí, para que son los términos que yo creo que lo puse en la tarea. Que luego veremos el tema de map y lo que es reduce. Ahora, esos frameworks fueron evolucionando, porque luego en el 2008 apareció Yahoo también con su aporte, AWS con su aporte. Lo de Habdot, mira cómo te lo estoy mencionando como una tecnología independiente. Ah, pero espérate, la gente de AWS con su Amazon Elastic Compute, el ES2. Ah, pero espérate, nosotros podemos darte también temas de Hadoop. La misma gente de Azure se integran con Hadoop. Ya mencioné el aporte que hizo Google, obviamente iba a estar. Ahora, ¿qué pasa con este Hadoop? Sencillo. Vamos a ver aquí. Los puntos clave de Hadoop: es accesible, es robusto, escalable y simple. Es accesible porque se va a ejecutar de grandes volúmenes de máquinas. Es robusto porque está pensado para funcionar con hardware de equipos básicos. Muy bien, porque al final la idea es formar los clusters. Está pensado para eso, está diseñado para eso. Disculpe, profesor. También otra cosa. Cuando se usa en máquinas virtuales para trabajar con Hadoop, también tienen que escalar la máquina virtual, hacer que sea escalable. Sí, eso lo veremos cuando yo envíe la máquina. Bueno, yo la envío ya preparada, que simplemente usted la pone y le va a funcionar sin problema. Pero sí, por eso le decía que cuando yo le menciono a usted que van a necesitar 4 GB por lo menos para que funcione, pero usted sabe que si nos vamos a nivel de servidores, 4 GB prácticamente es nada, ¿verdad? 4 GB para que le funcione bien y 8 GB sería bueno, 4 GB es lo mínimo para que te funcione. Y 8 GB sería lo recomendable para hacer prácticas pequeñas. Pero cuando nos vamos a un ambiente de Big Data como tal, o de minería como tal, usted sabe que usted va a tener que tener mucho procesamiento y va a tener que tener, obviamente, mucho almacenamiento. Eso es claro. Ahora, también está la parte de escalable. Y la parte de escalable es interesante porque te permite el escalado horizontal. Es decir, que yo voy a poder ir gestionando más volúmenes de datos y voy a ir replicando lo que yo voy haciendo. Yo le puedo ir añadiendo en caliente más nodos al clúster. ¿Y por qué es simple? Porque te permite escribir tu propio código de manera eficiente, de manera paralela. Ya los conceptos más complejos que ustedes pueden topar acá con Hadoop, MapReduce y HDFS, pudiésemos decirte, pero si nos vamos a eso, porque cuando hablamos de la arquitectura Hadoop, es tan sencillo como esto, señores. Miren, ustedes van a tener, por ejemplo, una base de datos. Esa base de datos, usted le va a aplicar el proceso ETL, la extracción, la transformación y la carga. Ahora, ese proceso ETL, usted va a formar lo que se llama un data warehouse. Que obviamente de esta base de datos yo voy a extraer lo que yo necesito, ya el dato transformado, y lo voy a llevar a mi data warehouse. Ya ese data warehouse yo puedo tener aquí analítica,
ese Data Warehouse yo puedo tener aquí BI, pero al final de la jornada, ese Data Warehouse, yo voy a procesar esa información con mi ecosistema, Abdul. Sí, sí, profesor, para aportar también, principalmente también con estructura SQL. Abdul. Sí, se puede usar SQL. No, pero SQL sería... Sintaxis. O sea, Abdul prácticamente lo más divorciado que tú te vas a topar de SQL. Porque Abdul te va a trabajar con una arquitectura HDFS y te va a trabajar, aparte del HDFS, con el sistema distribuido. Eso es prácticamente lo que va a hacer. HDFS y Spark. Eso es lo que tú vas a tener. O sea, la arquitectura Hadoop es totalmente, te la puedes ver así. Cuando te hablan de arquitectura Hadoop, HDFS, por eso le hablaba de los sistemas distribuidos. ¿Por qué? Porque trabaja con un sistema de archivo distribuido. Eso se llama Sistema de Archivo Distribuido Hadoop. Esas son las siglas. Ahora, como le mencioné ahorita, por eso le decía que era simple. Es un diseño que está, vamos a decirlo así, es una arquitectura que está diseñada para ejecutarse en un hardware simple. Se están buscando la economía. O sea, tiene muy parecido a los sistemas de archivos existentes, muy parecido. Ahora, el mismo HDFS tiene su propia arquitectura de maestro esclavo. Usted se va a topar ahí, que luego hablaremos de eso, en NameNode. Y ese mismo NameNode va Claro. Sí, al parecer era el profesor silencio. Pensé que me había ido el internet. No, el profe no está silenciado, parece que se le cayó el internet, pues. Sí, parece que fue que salió. Hay que darle un minuto. Señora, me pasó lo de Dantes. ¿No me escuchan bien ahí? Sí. Señor. Sí. Déjenme ver, porque ahora yo no lo escucho a ustedes. Profesor, disculpa. Que estaba. Yo lo que quise decir Sí, es que con el tema de SQL. aquí Es posible en Hadoop realizar consultas SQL. Claro que sí. Ya regresé. Bien, ¿siguen viendo mi pantalla, verdad? No. Profesor, ¿Ah? ¿me escuchó? ¿Cómo fue? Que yo lo que quise decir que en Hadoop es posible realizar la consulta SQL, porque ellos implementaron. No, tú lo haces, pero tú Claro llevas un data warehouse. Tú vas a hacer una consulta de SQL, pero tú vas a llevar esa data al motor. Por eso es que yo te digo que primero tú tienes SQL. O sea, tú lo tienes SQL, pero yo tengo lo que se llama ahí HBase. O sea, con HBase yo prácticamente utilizo la misma transacción SQL. Yo lo utilizo porque Hadoop se adaptó a eso. Pero no lo puedo comparar como si que yo puedo, como que dice, relacionarlo con SQL. Si yo pudiese hacerla, claro que sí, yo la puedo hacer, porque al final fíjate que yo te estoy diciendo que
Se le fue otra vez, profe. Se cayó, se me cayó el internet o algo. Al profe otra vez, creo. Se le cayó al profe, fue. En este país eso no es raro. Imagínate, claro. Claro, no da el servicio que uno pone. Esa gente está burlada. Vamos a tener que contratarle a Elon Musk. No, no digas Un eso. menú, un menudo. Si se te nubla la casa, una nubecita, no va a tener internet. Y si hay una tormenta, no va a tener internet. No, chole, también, ¿verdad? O la antena esa. Estos servicios en este país. Mijares, disculpa, Pero una pregunta. Claro, en Puerto Rico es muy bueno, claro, es lo mejor. Ellos no, esa gente no bregan con empresas americanas, esa gente no juegan. Eso con nosotros, los latinos. Mijares, ¿tú me puedes aclarar algo? Sí. ¿Y qué aplicaciones, qué programas necesitamos instalar aparte de Python y Visual Studio Code para poder trabajar con las tareas? ¿Con Hadoop? No, para poder hacer las tareas. Ah, la de ahora. Sí. No, nada más hay que instalar a Anaconda. ¿Con Anaconda? Sí, eso te trae te trae toda la herramienta. Ah, perfecto. Ahí uno va a usar el notebook, el de Jupyter. Si quieres usar el Lab, Bueno, como tú quieras. yo, Pero trata de hacerlo porque ya eso cierra hoy. Eso se descarga de una vez. sí, déjame. Trata de, si tú no sabes cómo cargar bien el dataset, trata de tirarlo ahí mismo en tu usuario, ahí mismo. Tú lo tiras ahí mismo ya. Para que no esté cogiendo lucha. Porque se pasa tarea. En mi usuario. Sí, en tu usuario. Tú lo entras en el disco C, lo tiras en user. Ahí mismo tú lo tiras. Si tú no sabes, importar la carpeta que tú vayas a usar. Pero te recomiendo más el disco C para que entienda más todo más rápido. Por eso tú lo puedes importar desde la misma carpeta donde tú estés trabajando la tarea. Sí, eso es lo que estoy diciéndole a él. Si va a crear la notebook ahí mismo. ¿Tú estás trabajando con el Jupyter? Sí, con el notebook. Bueno, déjame ver cómo yo voy a descargar Anaconda y Trata de hacerlo ahora. Sí. Yo voy a tratar de descargarlo ahora mismo y a ver cómo Bueno, resuelve. voy a decir una cosa, señores. Eso de Hadoop, si tienen computadora con bajos recursos, eso le va a explotar. Eso va a explotar la memoria. Eso va a chillar la memoria. Para que sepan. Un buen procesador y una buena memoria. Una pregunta. ¿La tarea le iban a enviar en un formato, o sea, en Word, o le iban a exportar desde el Jupyter un formato HTML? Él dice que en PDF y notebook hay una opción. En el mismo notebook tú puedes hacer un control más P, ¿no es? ¿Qué te da? Print. Tú haces un control más P y te tira un PDF, pero lo voy a convertir en PDF y voy a subir el notebook en un drive y ya. Ah, sí. Vamos a crear un drive y lo vamos a subir ahí. Pero el notebook de Windows. No, notebook es el libro que tú vas a crear en Anaconda, en Jupyter. Okay. Trata de hacer eso temprano. Sí, yo voy a fajar ahora, está bien. Porque realmente estoy un poco perdido. Yo no participé en la otra clase, la semana pasada. Señores, vamos a hablar del trabajo final, a ver cómo nos va a poner el profe. Viejo, esta es una de las materias más chulas para el trabajo final. Ah, pero tú estás hablando de este o de Joan. No, de este, no.
No, esto no es la materia estamos hablando de esta materia, no muchacho, estamos hablando de trabajo otra. final. No, porque el que a mí sí me preocupa es Joan. Ese sí me preocupa a mí. Ah, no, mano, se pana. ¿Qué tú estás dando con Joan? Seminario 2. Ah, yo no puedo seleccionar seminario 2. Y seminario 2 es parecido al curso de grado. Yo quiero saber también que en curso de grado, cómo ellos van a distribuir el proyecto, porque hay una parte de gerenciar y una parte de software. ¿Tú me entiendes? Yo me imagino que es lo mismo para los dos, porque al fin y al cabo lo de gerencial no programan tanto, pero ellos han tenido que coger su materia de programación. Sí, pero yo entiendo que cuando toman curso de grado, la parte gerencial tiene que encargarse de su área de gerencia, como de proyectos de manager, así de levantamiento de requerimientos y dejarlo de software en su área. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo que tú vas a meter a un gerencial, programar en lleno, código, que un nuevo software. Supongo que esa es la lógica. Yo con UAPA no supongo mucho. Yo lo que pienso es porque en el tema de la pasantía, por ejemplo, estamos con una muchacha de gerencial y 2 de ingeniería y 1 de gerencial. Y así que lo vamos a tener que hacer. O sea, eso te digo que para mí va a ser todo lo mismo, todo el mundo ligado. Colaborativo, eso es más que todo colaborativo. Aunque si el proyecto se divide bien, no es tan pesado. Por ejemplo, si tú tienes que hacer, qué sé yo, 3 módulos, tú hiciste esos 3 módulos y te quitaste eso de la cabeza. Y también exacto, porque si somos un grupo, por ejemplo, de 20 personas, ok, a mí me va a tocar la parte de la validación. A ti te va a tocar la parte del diseño. A ti te va a tocar la parte, por ejemplo, front-end y back-end, a ponerlo más sencillo. Esta parte se encarga del back-end y esta es la parte del front-end. Esta parte se encarga de ir documentando todos los procesos que se vayan haciendo. ¿Es así? Sí, pero sí, así no es tan pesado. Ahora, dependerá del volumen que ellos quieran, porque, por ejemplo, no sé si tú estás cogiendo eso con Joan. Joan nos dijo que para proyecto final de grado lo que ellos piden es un software hecho, derecho, completo y con todas las medidas de seguridad, calidad y el día año con su hermana. Y aparte de eso, la mesa directiva te va a calificar por cómo tú vendas ese proyecto, como que tú lo estás vendiendo para ellos. Hay que hacer como ella, cuando empezó la vez que pasó. Se va a conectar el maestro. Yo ya como que era la clase se supone que se acabó porque era de 11:30 a 1, ya pasó el tiempo. Bueno, escríbale al grupo, al maestro, a ver si se va a conectar. Se desconectó, ¿no, verdad? Pero la clase sigue en grabación. O sea, si nosotros nos desconectamos todo, está grabando. Graba, ok. Yo le pregunté al maestro si se va a conectar nuevamente. Si él no se ha conectado fácilmente es porque ya no pudo hacer más nada. Bueno. Pues déjame entonces descargar Anaconda para ver cómo comienzo a trabajar con esas. Puedo hacerlo con Visual Studio Code, es lo mismo. En verdad yo prefiero Visual Studio Code. Porque Anaconda no tiene extensiones, Anaconda no tiene mucho complemento que se tiene Visual Studio. Yo tengo Visual Studio Code instalado. ¿Me escuchan ahí? Señor, sí. Yo tenía... Sí, señor. Yo tenía todo este minuto hablando solo, de que dando la clase, no me he dado cuenta que no... Dios mío. Miren, por hoy, para no complicarnos, lo vamos a dejar hasta acá. Yo lo que sí le voy a pedir, las herramientas que yo le estaba mostrando de Habdu, bueno, la tienen en la tarea.
sí tienen que leerla, porque hablé mucho y no se grabó. Pero nada, tienen que leerla. Ya en la próxima clase vamos a continuar con la máquina virtual. Yo lo que estaba hablando ahora era comparándole el ecosistema Hadoop. No sé si llegaron a escuchar cuando yo estaba comparando Hadoop con Azure, pero si no lo escucharon no hay problema porque va a haber una clase con eso para que ustedes conozcan ese ambiente de Azure. Yo mencionaba ahí que no sé si llegaron, no sé si esa parte ya me había quitado la conexión sobre cómo utilizar ese ecosistema, pero no se preocupen que eso lo vamos a ver. Ahora, ya ustedes saben que para el próximo encuentro vamos a tener la máquina virtual y vamos a tener la otra parte. Así que ya ustedes saben. La máquina virtual se va a instalar antes de la clase, maestro. No va a ser necesario, creo. Yo se la voy a mandar para que ustedes la tengan, porque yo voy a dar la clase y luego ustedes la pueden... Para ir a manejarlo, está bien. Gracias, maestro. Exactamente, porque no lo voy a poner y que la máquina virtual y ustedes complicarse la vida. No, yo primero les diría lo que haríamos y luego ustedes van a ir trabajando. Chévere. Chévere, está bien. Así que la pasen bien. Y disculpen los inconvenientes. No hay ninguno, profesor. Pase buenas. Buenas tardes, muchachos.